Buenas noches y bienvenidos a Línea América. Viajamos hoy a Guatemala para conversar con Ramiro de León Carpio, el defensor de los derechos humanos que se convirtió en presidente del país. Tiene un difícil reto: situar a Guatemala en el camino de la estabilidad y de la paz. Este es nuestro tema de portada, pero además les proponemos otros asuntos que les resumimos ahora en titulares. Esta noche en Línea América hablaremos de Sendero Luminoso un año después de la detención de su fundador Abimael Guzmán. Conoceremos los casos de periodistas argentinos agredidos por investigar la corrupción. Escucharemos la música de Xiomara, una cubana que sigue los pasos de Celia Cruz. Viajaremos a Salvador de Bahía, la ciudad de las tres culturas. Y visitaremos una exposición antológica del pintor uruguayo Rafael Barradas. Comenzamos con nuestro tema de portada, el futuro de Guatemala. Este país centroamericano ha experimentado dramáticos cambios en los últimos meses. Desde un fracasado autogolpe del entonces presidente Jorge Serrano Elías hasta la relativamente exitosa depuración del Congreso. El hombre que intenta llevar a su país hacia la democracia y hacia la recuperación económica es el actual presidente Ramiro de León Carpio, que ha concedido a Línea América su primera entrevista con un medio extranjero. Los últimos acontecimientos políticos en Guatemala han demostrado que este país, asolado por una guerra civil, comienza a creer en la democracia. La tierra de los mayas y los volcanes prepara su camino hacia la recuperación. Su nuevo presidente, Ramiro de León Carpio, ve a Guatemala como el país de los contrastes. Es un país en donde hay un gran porcentaje de analfabetismo y sin embargo tenemos un premio Nobel de Literatura. Un país en donde durante más de 32 años se ha desangrado inútilmente, dejando muerte, destrucción, viudas, huérfanos, etc. Y sin embargo tenemos un premio Nobel de la Paz. León Carpio también es un contraste en Guatemala. El país ha sido acusado y castigado en muchas ocasiones por la violación de las libertades básicas del hombre. Y sin embargo el nuevo presidente era hasta su nombramiento el procurador de los derechos humanos. Ramiro de León asumió el poder tras el fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el expresidente Jorge Serrano Elías el pasado mayo. El país vivió momentos difíciles. La quiebra del proceso constitucional había producido un caos gubernamental. Sin embargo, el pueblo guatemalteco, el ejército y el Congreso no apoyaron al expresidente. El país pudo recuperar la normalidad gracias al consenso y a la fe en el joven sistema democrático. Creo que el saldo de esos días fue muy positivo porque el pueblo de Guatemala nunca o casi nunca ha vivido en democracia si analizamos su historia. Y sin embargo, en esos momentos se demostró que sí ha empezado a conocer el sistema democrático, ha empezado a amar y a querer ese sistema democrático y demostró que lo defiende. Prefiere ese sistema democrático a cualquier otro. Y esto es algo muy hermoso. Se unieron todos los sectores de la sociedad civil. Guatemala ha vivido una larga historia de dictaduras militares. Cuando en 1986 la democracia llegó al país, el ejército se mantuvo detrás del gobierno. Las Fuerzas Armadas mantenían el poder fáctico del Estado. Con la presencia de León Carpio en el poder, las cosas han cambiado en el país. A los pocos días de asumir como presidente, removió la cúpula militar. Los oficiales considerados más intransigentes están ahora fuera del gobierno y del mando del ejército. Yo creo que el ejército, no obstante los problemas con los que se ha enfrentado, no obstante los señalamientos que ha tenido, no obstante una serie de elementos negativos alrededor de dicha institución, de la noche a la mañana, paradójicamente, se encuentra con que el ex procurador de los derechos humanos es su presidente, el presidente de Guatemala, y su comandante general. Y creo que esta es una carta que están sabiendo jugar ellos. El ejército respeta las decisiones de Carpio. Está amparado por empresarios y trabajadores, y en el Congreso cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos. Durante los años que estuvo al frente de la defensa de los derechos humanos, se ganó el respeto de todos los sectores. El nuevo presidente tiene el respaldo necesario para sacar a Guatemala de la crisis económica, social y política en la que está sumergida. Seguimos nuestra conversación con Ramiro de León Carpio sobre sus planes de futuro para Guatemala. La prioridad es encontrar una solución a la guerra civil que dura ya más de 30 años.
el presidente también intenta reformar y reforzar las frágiles instituciones democráticas del país. Comenzó con el ejército y ahora quiere limpiar el Congreso y el sistema judicial. Guatemala es el único país de América Latina en el que todavía se vive una guerra civil. El presidente Carpio ya ha anunciado que el gobierno está dispuesto a reanudar las conversaciones con la guerrilla. El país necesita la paz y la reconciliación interna para salir adelante. Sin embargo, la guerra ha dejado muchas heridas abiertas en la población. 32 años de guerra son muchos. Ha habido mucha destrucción, muerte, desolación, decenas de miles de vidas humanas que ha dejado viudas, huérfanos. Las cicatrices son profundas. Yo no diría que la reconciliación está tan inmediata, tan próxima, que la reconciliación, que el perdón está tan inmediato, es difícil. Hay mucho por hacer. Sin embargo, la misma población está cansada de la guerra. Miles de guatemaltecos huyeron de su tierra escapando de la violencia. Se asentaron en México, donde vivieron más de 10 años como refugiados. Ahora comienzan a regresar. Un primer grupo ha vuelto ya a reencontrarse con su tierra. El resto espera una ayuda del gobierno para emprender el viaje. Se trata de más de 40.000 campesinos cuya profesión, cuyo trabajo, cuya historia, cuya cultura es la tierra, labrar la tierra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener los fondos, que en algún sentido sí los existen, para lograr proporcionarles tierra, localizarla y que ese sea el primer paso. Porque si ese paso no se logra, los retornados vienen a tener conflictos y serios problemas ellos y a crear problemas a la propia sociedad guatemalteca. El presidente está decidido a terminar con la violencia y el hambre de su país. Al mismo tiempo que se preocupa por poner fin a la guerra civil, Carpio ha puesto en marcha su plan económico y social para los próximos 2 años y medio que durará su mandato. El eje paralelo a los 2 ejes que se están proponiendo de la paz, por una parte la negociación entre gobierno y URNG para finalizar el enfrentamiento armado interno con una mediación internacional, y por otro lado el eje nacional de un foro permanente por la paz, en donde a través de consensos y de grandes acuerdos nacionales con la participación de todos los sectores de la población y de la sociedad guatemalteca se pueda llegar a esa paz social y económica, tiene que tener un eje paralelo, un tercer eje paralelo, que es el combate a la pobreza. El objetivo principal es combatir la pobreza que afecta a 8 de cada 10 guatemaltecos. Para esto se propone fomentar la agricultura y la inversión social, reducir la inflación y crear nuevos puestos de trabajo para que disminuya el 48% de desempleados que existen en el país. Estos son sus programas a medio y largo plazo. Pero antes de intentar solucionar los profundos problemas sociales, el presidente ha pedido una autodepuración del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que consistiría en la disolución de las cámaras para convocar elecciones. Esta medida ha provocado una fuerte polémica y ha dividido y enfrentado a las instituciones. En el Congreso, los diputados partidarios de la autodepuración y los contrarios llegaron a insultarse y a golpearse. Ramiro de León Carpio es, sin duda, el hombre del consenso, pero sus planes para limpiar el sistema político probablemente le crearán muchos enemigos. Vamos a hablar ahora del Perú. El domingo se cumplió 1 año de la detención del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Con él también fueron arrestados sus más estrechos colaboradores, lo que hizo pensar que el final de la sangrienta lucha entre este grupo guerrillero de ideología maoísta y el Estado peruano estaba próximo. Pero hoy Sendero Luminoso sigue actuando y, si cabe, con mayor violencia. Presidente del Comité Central, Buró Político y Comité Permanente de Sendero Luminoso. El líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cumple en estos días su primer año de cadena perpetua en la prisión militar del Callao. El hombre más temido del Perú, el responsable último de millares de muertos, vive completamente aislado en un subterráneo. Ve la luz cada 24 horas
y solo recibe cada mes una visita de media hora. Guzmán, que es conocido entre sus seguidores como el presidente Gonzalo, fue detenido el 12 de septiembre de 1992 con su compañera y número 2 de Sendero, la camarada Miriam, y algunos de sus más estrechos colaboradores. Y si no muere, esto quedan los demás. Este ha sido hasta la fecha el golpe más duro recibido por esta organización revolucionaria de ideología maoísta. A raíz de la detención de Guzmán, el 80% de la cúpula senderista ha caído en manos de la policía. Sin embargo, la actividad terrorista no ha disminuido. Hay quien piensa que el arresto del presidente Gonzalo ha despertado aún más la veneración de sus seguidores y ha reavivado la llama de su lucha revolucionaria por conquistar el poder. Lo que sí es cierto es que el apoyo popular a la organización ha descendido en los últimos años. Se debe fundamentalmente a sus conexiones con el narcotráfico y a sus ataques indiscriminados contra indígenas y líderes sociales y religiosos, como los que trabajan en las barriadas más humildes de Lima. Fruto de la guerra entre Sendero y el Estado peruano, son más de 30.000 personas muertas y pérdidas económicas que se evalúan en más de 200 millones de dólares. El presidente Fujimori, que atribuye los últimos éxitos en la lucha antiterrorista a la facilidad de movimientos conseguida tras protagonizar un autogolpe de Estado, mantiene en pie su promesa de acabar con Sendero antes del 95. Precisamente, este será el caballo de batalla gubernamental ante el referéndum constitucional del próximo 30 de octubre. Si Fujimori vence en esta consulta, tendrá la autorización para su reelección, no prevista constitucionalmente, y para aplicar la pena de muerte a los terroristas. Para garantizar su victoria, se especula en Lima sobre la posibilidad de que se hagan públicos unos documentos en los que supuestamente Guzmán firma su rendición incondicional y pide a sus seguidores el final de la lucha armada. Documento que pudo ser obtenido en los interrogatorios de los servicios de información, dirigidos por Vladimiro Montesinos, el controvertido asesor en la sombra de Fujimori. A Montesinos, precisamente, se le acusa de dirigir los escuadrones de la muerte, responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, como la desaparición hace unos meses de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Limeña de La Cantuta. Aunque los métodos del presidente Fujimori y del ejército son condenados en el exterior, cierto es que muchos peruanos, cansados ya de 13 años de guerra, aplauden su eficacia. Continuamos en Argentina, donde muy pronto se celebrarán elecciones parlamentarias, elecciones que estarán marcadas por acusaciones de corrupción. Desafortunadamente, los periodistas que han abanderado la lucha contra políticos deshonestos se han convertido en blanco de amenazas y agresiones. Hay quienes acusan a algunos partidos políticos de respaldar los más de 200 ataques contra la prensa ocurridos en los últimos 2 años. En la recta final de unas elecciones en las que está en juego la reforma constitucional y la futura reelección del presidente Menem, las agresiones a periodistas vuelven al primer plano de la actualidad. En las últimas semanas, matones a sueldo han protagonizado más de 60 ataques, amenazas de muerte y palizas a periodistas. Se ignora quién promueve estas acciones, pero los sindicatos de prensa culpan al propio gobierno Menem de despreocupación para encontrar a los responsables. De hecho, en los últimos 4 años se han producido unos 300 ataques a la prensa y ninguno de ellos ha sido esclarecido. Si alguien pregunta en plena campaña electoral que esto le hace bien al gobierno, realmente esto es una locura. Esto le hace un daño al gobierno, o sea que el primer interesado en que esta situación se modifique y buscar los responsables a través de una investigación y entregarlos a los jueces es el gobierno. Todos los periodistas agredidos tienen en común el estar investigando casos de corrupción política. Los sindicatos de prensa no descartan que pudieran ser miembros de organizaciones políticas quienes financien a los patoteros, las bandas de matones. Estas imágenes muestran la agresión de una de estas bandas a un grupo de periodistas durante una manifestación contra el gobierno. Entre los matones fueron identificados miembros del Partido Justicialista, el partido del presidente Menem. El periodista Hernán López Echagüe, que denunció estas implicaciones, días más tarde fue brutalmente golpeado.
¿Quiénes son los que están participando en estas agresiones? Se saben los nombres. Uno de ellos es el ex embajador en Honduras, hasta hace un mes, Alberto Brito Lima, que directamente dice en la prensa que hay que limpiar la maleza de los periodistas que agreden al gobierno. Esta denuncia ha sido realizada en el marco de la Asociación de Periodistas Extranjeros en España, país hasta el que han llegado los ecos de las agresiones contra la prensa. Fruto de la presión de los periodistas argentinos, el presidente Menem ha nombrado un fiscal especial para aclarar las responsabilidades de unos ataques que ponen en peligro la libertad de expresión. Próximamente, uno de los periodistas que ha sufrido 2 agresiones violentas en Buenos Aires, Hernán López Echagüe, vendrá a España para recibir la solidaridad de sus colegas españoles y para difundir su experiencia. Volvemos enseguida con otros asuntos de interés. No se vayan. En unos momentos, en Línea América, escucharemos la música salsera de la cubana Xiomara. Recorreremos las calles del centro histórico de Salvador de Bahía y conoceremos la obra del pintor uruguayo Rafael Barradas. Este miércoles en Antena 3 Televisión, un gran espectáculo taurino desde Torrevieja. Una excepcional corrida mixta que contará con la presencia de los matadores Manolo Cortés y Marcos Sánchez Mejías, del rejoneador Rafael Peralta y el espectacular novillero mexicano El Conde, que hará gala de todo un repertorio de acrobacias y desplantes. El miércoles a las 5:30 de la tarde, una gran corrida mixta en Antena 3 Televisión. Continuamos en Línea América con música, en este caso con las canciones de Xiomara Laugart. Esta joven cantante cubana es una de las voces más queridas en su país, donde se dice que podría ser la próxima Celia Cruz. Pero también empieza a ser conocida en Europa y en Japón, donde acaba de editar un disco. Conoce bien el continente europeo. Ha cantado en muchos de los países que han perdido su histórico nombre en los últimos tiempos. Xiomara Laugart llegó a España de la mano de Pablo Milanés hace 3 años y este es su tercer viaje, el más largo. Ha vuelto como una de las voces más representativas de la música popular cubana y para muchos se perfila ya como la más firme sucesora de Celia Cruz. Lo que más admiro de Celia Cruz es cómo ha podido mantenerse todo el tiempo trabajando de esa manera, con esa energía y con esa misma voz. Eso es lo que más admiro de ella. Ojalá yo pudiera llegar allí. Que suenen las congas, que suene el bongo, que cante mi gente. En los últimos 5 meses, esta intérprete, junto a su grupo XL, ha grabado un disco en Caracas y ha lanzado al mercado japonés una recopilación de temas clásicos en versión española y con arreglos de músicos cubanos. El tipo de trabajo que yo hago normalmente es música para bailar, pero con influencia de allá, fusión y todas esas cosas. Y hago también música tradicional cubana, que no se toca con piano, que se toca con un bajo, un tres, un metales. Hago esas cosas, que terminé de grabar un disco de jazz también y de blues. Yo hago todo eso. Me gusta cantar todo lo que sea bueno. Qué manera de quererte, qué manera. En Xiomara se mezcla el pasado francés de Haití con las creencias de la cultura afrocubana. Por eso entiende el creol, la lengua nativa haitiana, practica la santería y como Celia es otra embajadora del sentido del humor cubano. ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. El otro día me estaba diciendo una señora en Cuba que yo era la mejor voz de Cuba. Le dije, claro, soy la única que queda. Qué manera de quererte, qué manera.
Viajamos ahora a Brasil, a una de las ciudades más antiguas de América Latina, Salvador de Bahía. Esta hermosa ciudad colonial, declarada Monumento de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los mejores ejemplos de la mezcla de tres culturas en América. Les invitamos a pasear ahora por su centro histórico, el Pelourinho. Cuando se llega a Salvador de Bahía, en el nordeste de Brasil, se puede tener la impresión de haber alcanzado las costas de África. La mayor parte de la población es de raza negra o mulata y en cada rincón de la ciudad se respira la cultura africana. Este es el Jardín de Alá. En él pasaban la cuarentena los esclavos llegados a Brasil a bordo de galeones portugueses. Aquí realizaban sus últimos rezos a la Meca. Más tarde la cultura colonial les imponía la religión cristiana. Quienes se resistieron crearon el candomblé, en el que se entremezclan los ritos africanos con la fe católica. Así Xangô, el dios del fuego, es San Jerónimo. Yansá, la diosa del viento, es Santa Bárbara. Y Ojalá, el dios padre de los cristianos. Con la cultura africana también conviven en Salvador la europea y la indígena tupí. Donde mejor se aprecia esta fusión es en el Pelourinho, un hermoso barrio fundado hace 400 años por los portugueses, con empinadas calles y casas de vivos colores. Durante siglos el Pelourinho estuvo cerrado a los ciudadanos de raza negra. A principios de siglo la nobleza colonial abandonó el barrio en busca de las playas. Sus palacios y casonas fueron ocupados por los esclavos recién liberados. Y todavía hoy viven allí sus familiares. Uno de sus vecinos más ilustres, el escritor Jorge Amado, todo un símbolo de la ciudad, ha reflejado en obras como Doña Flor y sus dos maridos la mezcla de razas del barrio. Al atardecer, la vitalidad del Pelourinho se torna en tranquilidad. Cierran los pequeños negocios y comienza una intensa vida nocturna. En las tabernas y cafetines los bahianos dan rienda suelta a su ingenio, mientras beben aguas de coco verde o caipiriñas. Aunque en los últimos años el barrio se ha ganado fama de peligroso por la delincuencia y muchos le critican haberse vendido a los turistas, el Peló, como cariñosamente le llaman los bahianos, es mucho más. Es probablemente uno de los mejores ejemplos en toda América de convivencia de tres culturas, la africana, la europea y la autóctona americana. Concluye hoy Línea América con arte, con un homenaje a Rafael Barradas, un importante pintor uruguayo de principios de siglo que ha estado olvidado durante años y cuya obra empieza a ser recordada. Aunque pasó casi toda su vida en Europa, en contacto con otros artistas como Salvador Dalí o Federico García Lorca, como podrán ver, sus pinturas reflejan sus raíces americanas. El silencio del uruguayo Rafael Barradas durante los últimos 60 años se ha quebrado recientemente en España con una antológica de su obra que muestra la visión de un pintor de la modernidad, un destacado compañero de viaje de los futuristas europeos. La memoria del dibujante incansable y del ilustrador de prestigiosas publicaciones guarda una estrecha relación con las corrientes artísticas más renovadoras del siglo. Su paso por Italia y Francia coincide con la avanzadilla del cubismo y el fauvismo. Durante su larga estancia en España entabla una entrañable amistad con artistas universales como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí o el cineasta Luis Buñuel. Desde su implicación vanguardista, el creador uruguayo va derivando hacia una reflexión poética de la realidad. Nacen así los paisajes de las tierras españolas, los rostros de personajes anónimos, de sus amigos más entrañables. En los últimos años de su vida, el maestro uruguayo se recluye en una pequeña localidad catalana, centro neurálgico de la intelectualidad. El pincel de Rafael Barradas recupera al final de su vida recuerdos americanos. Este es el presagio de su inmediato regreso a Uruguay en 1928. Y allí, en su origen, llegó la muerte del artista. La obra del uruguayo Rafael Barradas nos sirve hoy para concluir Línea América.
Les esperamos el próximo martes. Hasta entonces, muy buenas noches. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré evocarte sino en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte sino en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Permetre la tinença de dòlars fins a legalitzar els treballs per compte propi per intentar trobar sortides a una situació econòmica crítica que està portant el país a un pas del col·lapse. Un equip